Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 30 más. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. ¿Qué tal amigos? Esperamos que tengan un excelente inicio de semana. Pues con noticias del fútbol mexicano, acaba de concluir la apertura 2023, donde América consigue la 14 y bueno, obviamente se corona campeón sobre Tigres en un partido bastante cerrado por un inicio, bueno, lo que fueron los 90 minutos, lo cual se tuvieron a tiempos extras, pero creo que fue un partido bastante bueno, ¿no? Como bien lo estás diciendo, un partido bastante cerrado. Muchos nervios, sobre todo la primera parte por parte de ambos equipos. Me atrevería a decir, y como comentaron en la transmisión, que fueron los primeros tiempos muy similares, tanto el de ida como el de vuelta, en el que Tigres presionaba un poco mejor que América, y ya el segundo tiempo América trató de sobreponerse a esa presión, pero fue un juego totalmente distinto por parte de Tigres, que no tuvo tantos errores hablando tácticamente en la cancha, sino ya fueron desconcentraciones de parte de sus jugadores por el cual quedaron en desventaja. Pienso que el partido de ida a mí se me hizo más atractivo que el de vuelta. Se respetaron demasiado en el partido de vuelta, a mi parecer, ya que no se veían con ganas a ofenderse de manera directa o ir con mucha agresividad por parte de los dos equipos. Obviamente esto conlleva a que se hayan ido a tiempos extra, pero como tú comentas bien, las desconcentraciones individuales fueron lo que terminó perjudicando al equipo felino. Obviamente todo ese tipo de situaciones que se venían trabajando ya tenía rato que no se veía en esta institución, esas malas decisiones o esas formas de, pues sí, de explotar. Obviamente hablando de lo que es el portero Nahuel, que para mi sorpresa no pensé que en esta final pudiera llegar a hacer esto. Y bueno, sorpresivamente, como lo estás diciendo, algo que había sucedido con ellos es que precisamente la final que habían jugado en el Azteca hace 9 años había ocurrido algo muy similar. En el caso de Nahuel, que Tigres mágicamente en aquel entonces, en ese momento creo que era Darío Burbano el que había entrado y literal estuvo solamente un minuto en la cancha porque en una jugada en la que escapaba un jugador del América tuvo que bajarlo y obviamente lo expulsaron. Y el día de ayer Fulgencio tenía a lo mucho 5 minutos en el terreno de juego e hizo esa agresión con Julián Quiñones, que muchos discanalistas deportivos mencionaban que para ellos no era roja, que primero era falta de Julián, pero pues es una agresión, ¿no? Se vio tanto en la repetición como en el VAR que el manotazo que casi pues entre manotazo y antebrazo le pegaron, y a mi punto de vista creo que fue muy merecida la tarjeta roja. Sí, obviamente, si lo vemos en cámara rápida o si no hubiera VAR, ponle que se hubiera visto muy rigorista, pero hay bases, ¿no? En el reglamento para poder hacer esa expulsión. De hecho, a Julián Quiñones, después de que expulsaron a este jugador, traía el ojo rojo, obviamente, del piquete de ojo que tuvo, y esto ocasionó que Tigres se quedara con esta desventaja, pero aún así pienso que Tigres ha sido un equipo bastante fuerte, lo ha demostrado en los últimos años, y tal vez solamente ese tipo de explosiones individuales que tienen o temperamentos que luego llegan a tener algunos jugadores es lo que les termina mermando, ¿no? Y vámonos un poquito más atrás porque pues en el partido de ida sabemos que Carioca fue el mejor jugador de Tigres, fue el que les dio o repartió demasiado el balón, los que les dejó, les dio salida a la ofensiva y jugó de gratis, ¿no? Porque hay que recordar que también esa falta que le hicieron a Diego Valdés, pues pudo haber sido roja y obviamente eso también ablandó al jugador para que no tuviera un buen partido esa noche. Respecto, sí, comparto mucho esa opinión de Carioca. Indiscutiblemente creo que fue el mejor jugador de Tigres en esta final, pero sí, tú lo estás diciendo. Desde el primer minuto creo que pues jugó de gratis, como se dice. Un jugador que no solamente repartió bastantes balones, sino recuperó bueno, en varios momentos del partido de ida, cuando Siboldi intentó jugar con Nico Ibáñez y con Guiñac, pues se atrevió bastante a dejarlo solo. Caso contrario de que América ese día no tuvo la puntería bastante fina, pero él supo comportarse a la altura. Incluso el día de ayer en la vuelta estuvo a punto de cometer un golazo que, bueno, tristemente para Jonathan Dos Santos se había resbalado y tuvo esa oportunidad bastante peligrosa para el cuadro de Tigres, que por decirlo de esta manera fue la única que tuvieron en el segundo tiempo, Ujú, porque el primer tiempo tuvieron bastantes ocasiones ujú. en el cual Malagón con esa tajada creo que fue muy fundamental para que América aspirara a no caerse, porque pues prácticamente era un gol cantado y el arquero mexicano salvó una muy importante. Sí, ese cabezazo de Guiñac era a quemarropa, pues fue una reacción bastante buena, ya que fue a corta distancia y creo que era una tajada bastante difícil, ¿no? En el caso
de la defensa del América hasta cierto punto se vio más sólida en este partido de vuelta a comparación en el partido de ida, donde vimos a un Cáceres bastante nervioso, cometió por lo menos 3 errores visibles. En total, bueno, yo conté 5, pero que pudieron haber sido oportunidad de gol para Tigres fueron 3. Y afortunadamente en este partido de vuelta vimos otra cara muy diferente, ¿no? Lignovsky, un excelente jugador, un excelente refuerzo para mi punto de vista. De hecho, nosotros afuera de cámara llegábamos a discutir un poco del trabajo que pudiera llegar a aportar este jugador. Tú recuerdas bien que estabas en contra, que decías que no era un jugador que pudiera sumar, y yo te decía, vamos a darle una oportunidad, creo que es un jugador que puede hacer bien las cosas. Yo tengo algunos buenos recuerdos con él, destellos que llegó a tener con Cruz Azul y algunos con Tigres, ¿no? Obviamente en la primera etapa, porque pues después hay que recordar que para Siboldi no estaba contemplado, por esto se dio este préstamo hacia el América y hoy lo logró, bueno, volvió a ser campeón, es el jugador que se volvió bicampeón, ya que hay que recordar que el semestre pasado fue con Tigres y ahora le tocó con el América. Sí, no solamente Lichnowsky, ya ves que otro jugador que a mi parecer pues se me hacía un poquito irreal que fuera titular y que al final de cuentas terminó dando una buena liguilla en general, pues fue Miguel Ayun, en el cual pues sabíamos que ya había anunciado su retiro como futbolista y creo que dio o quizá uno de sus mejores niveles. Sabíamos que a lo largo del torneo y desde su regreso a la América había sido uno de los jugadores más criticados y no es que el que más. Y bueno, se sacó esa espina que tenía. Afortunadamente para él se fue de buena manera, dando buena exhibición de su nivel y obviamente levantando el título junto con Henry Martín, que sabíamos que ambos son los dos capitanes. Cuando uno no estaba, obviamente era el otro. Y bueno, es bueno para la América y sobre todo para la afición que estos jugadores que no se les tenía mucha confianza hayan sabido responder y se hayan ganado un lugar en el 11 titular, en el cual, a pesar de que muchos estábamos en contra, al final de cuentas le dieron la razón al técnico del por qué eran los titulares sobre los otros jugadores. Sí, hay que reconocer que muchos jugadores, principalmente de la defensa, era lo que más dudaba a la afición del América, porque también hay que recordar que Luis Fuentes estaba teniendo un mal momento y también se supo sobreponer a esta situación. Actualmente se sigue hablando para una renovación de 6 meses más para este jugador, que bueno, para sus 37 años, para mí sigue siendo un excelente jugador, un buen lateral izquierdo, ha sabido sobreponer su edad a lo que son las condiciones físicas que comúnmente lleva un lateral. En esta parte dieron una cátedra, como tú bien lo comentas. Para mí ha sido pues algo grato ver esta defensa imponerse sobre muchas críticas que llegaron a tener. Y por otra parte, pienso que tal vez no se veía un funcionamiento así por el planteamiento de técnicos anteriores. El día de hoy Jardiné pues es campeón, únicamente perdió un partido en lo que fue torneo regular, perdió también un partido en lo que fue liguilla, en total fueron 2 partidos y aquí están los resultados donde pudieron imponerse. Otro jugador que pues se agradece mucho haber sumado un gol en esta final, para mí es Richard Sánchez, pero sigo con la misma idea, es un jugador que ya tiene que buscar salida para salir del club, no le veo mucha continuidad, ha tenido destellos, tal vez él también ya se va a quitar esa espinita con ese gol, porque pues como lo dijimos en programas anteriores, ¿no? Es un jugador que no tenía pues la madurez o la solidez de aguantar un partido importante. Habíamos visto anteriormente que cualquier cosa que pasaba se hacía lesionado y prefería salir. En esta ocasión fue lo contrario. Es un jugador que salió de banca para poder sumar en tiempos extra y afortunadamente hizo su gol, ¿no? Sí, bueno, y también mencionar que fue quizá un poco cómplice el arquero Felipe Rodríguez, que si bien era un tiro bastante fuerte, pero no iba tan esquinado como para que no pudiera ser una tajada. Incluso comentábamos, ¿no? Hace rato que posiblemente si Nahuel Guzmán en ese momento hubiera sido el portero todavía, muy probablemente él hubiera atajado ese balón. Pero bueno, sí, Richard, y se ha hablado mucho en estos últimos días que muy probablemente va a salir de la América, incluso como moneda de cambio. Se han hablado muchos rumores que puede ir tanto a Monterrey como a Pachuca y habrá que ver qué sucede porque sí se han mencionado que en América habrá bastantes bajas. Se mencionaba obviamente lo del Ayun,
lo de Richard Sánchez y como lo comentaste también lo de Luis Fuentes. Incluso, ¿no? Estos últimos días se habló también de una posible salida del Cabecita Rodríguez, que yo difícilmente veo que se puedan deshacer de él. Veo más factible que quizá Leo Suárez tenga esa salida por falta de minutos, que a lo mejor ha ido de más a menos en cuestión de minutos, pero sí jugadores así importantes como el Cabecita no creo o esperaría que no saldrían del equipo. Sí, es un jugador, a mi punto de vista, bastante importante. De hecho, también te lo llegué a comentar en liguilla. Para mí, funcionando bien en la parte ofensiva, esa tercia tanto de Fidalgo con Julián Quiñones y Cabecita Rodríguez, llegamos a ver varias veces esas triangulaciones y llegaron sin ningún problema y con mucha comunicación hasta la portería del rival. En el caso de los rumores que tú comentas, sí sabemos que también hay muchas posibles salidas para el América. Vámonos un poquito atrás, vámonos con Oscar Jiménez, que también otra vez suena que ahora sí es su salida. Lo de la Jun, que sabemos que se retiró. Luis Fuentes, estaban rumores de que se iba a ir. Ahora también se suma lo que es Richard Sánchez, como tú lo comentaste bien hace un momento, como moneda de cambio. Leo Suárez, que también están rumores. Fidalgo, que también desde a mediados del torneo estaban con rumores de que si era Betis, que si era el Sporting de Gijón, o si se iba probablemente al Girona con esta llegada, esta asociación que tuvo el América con el City. También está la posible salida de lo que tú bien comentas de Jonathan Rodríguez. Y bueno, hay que esperar porque también Cendejas, ahí habían rumores de que tenían interés de él en Estados Unidos. Ahí sabes por qué digo que muy difícilmente veo que hayan salidas importantes de jugadores, porque bueno, sabemos que ya el siguiente torneo habrá doble torneo para la América, ya que van a enfrentar a Conca Champions. Y sabemos que quizá las primeras rondas no son partidos tan complicados, pero el desgaste que llega a tener este torneo, tanto los viajes y sobre todo el torneo local, porque no sabemos si en ese momento América vuelva a repetir un rendimiento similar a lo que fue este, y obviamente para que el técnico tenga más jugadores disponibles y por qué no rotar en algunos partidos, en ese caso algunos jugadores que no son tan habituales en la liga puedan jugar también ese segundo torneo. Hay jugadores muy buenos en América. Un ejemplo claro, pues ahí está Ramón Juárez. También qué bueno que se le dieron minutos esta ocasión en esta final, porque también fue un jugador bastante fundamental para haber llegado a estas instancias. Para mí fue el mejor defensa central, por encima tanto de Israel Reyes, por encima de Cáceres y obviamente de Araujo. También es otro jugador que puede salir. Obviamente hay que esperar a ver cómo se dan sus condiciones de recuperación con la lesión que tenía, pero yo creo que él sí sería un jugador pues muy posible, ¿no? De salida, ya que no ha aportado mucho a la institución y pues desafortunadamente para él no se dieron las cosas como él tal vez algún momento lo quiso y ahora hay que esperar a ver cómo se va a desarrollar este mercado de transferencias. Porque sí, hasta ahorita han empezado a haber muchos movimientos en los equipos que obviamente ya estaban descansando. Sí, bueno, y ya para finalizar de la parte del América, hace algunos meses se había anunciado que el 21 de diciembre, que es el día jueves, iban a disputar un amistoso contra el Barcelona. Y bueno, qué mejor para ellos que van a llegar como los actuales campeones. Sabemos que el América es uno de los equipos de México que tiene bastante afición en Estados Unidos, porque obviamente este juego se va a disputar en aquel país y habrá que ver si juegan estos jugadores, como lo estamos comentando, los que normalmente son banca, que es lo más probable que esto suceda. Y por otro lado, el Barcelona, que también se había comentado que los jugadores no querían viajar, muy probablemente y casi seguro va a ser que serán jugadores juveniles, ya que ellos el día martes van a disputar su último partido de liga antes de que tomen esas pequeñas vacaciones que van a tener. Ojalá sea un partido interesante para ambas instituciones. Hay que ser autocríticos en el caso del Barcelona. Pienso que deberían de tomar esa opción de venir a jugar y no menospreciar al rival o preferir las vacaciones porque han tenido muy mal desempeño tanto en Champions como en Liga. Sabemos que Xavi ha tenido muchas críticas también por los pretextos que llega a poner cuando pierde o empata o no se le da el resultado que él desea. Estos partidos para mí como aficionado o como jugador amateur creo que son muy importantes porque te van a generar más confianza y obviamente mejor comunicación y estudiar y ver algunas opciones o estrategias que te puedan servir en un futuro, ¿no? Pero hay que esperar a ver cómo se va a desarrollar esta situación. Yo también pienso que va a terminar siendo un partido de
canteranos. Vamos a ver el espectáculo y cómo se van a presentar estos dos equipos en la semana. Sí, bueno, ya que hablamos un poquito de la final, también el fin de semana hubo un partido de la selección mexicana, el último del año, en el cual México se enfrentó a Colombia. Obviamente no era fecha FIFA y ambas selecciones se enfrentaron con jugadores locales. En el caso de Colombia, tuvieron algunos jugadores que juegan fuera de su país, pero que no son tomados en cuenta, como es el caso de David Ospina, que es el portero del Al Nassr, el equipo donde juega Cristiano Ronaldo, y Roger Martínez, que juega en el Racing de Argentina, pero también pues en aquella liga están de vacaciones, todavía no empieza alguna actividad y por obvias razones fueron tomados en cuenta. Sí, fue un partido bastante entretenido, o sea, en el aspecto de que hubieron muchos goles, pero hasta cierto punto deja mucho que desear la parte de la selección mexicana. En algún momento los aficionados lo hemos recriminado, ¿no? Que siempre son los mismos jugadores, que hay tantas oportunidades, que por qué no llaman a otros jugadores, que juegan en la liga local. Pues desafortunadamente, el fin de semana, perdón, el día sábado, demostraron el por qué no son tomados en cuenta. Habían hecho un buen funcionamiento por algunos minutos. Como te había dicho, que para mí el jugador que más había sobresalido era Memo Martínez, pero de ahí en fuera he visto un mal desempeño de los demás jugadores de la selección mexicana. Sí, muy pocos jugadores, la verdad, podemos rescatar. Incluso uno que tú comentaste, Memo Martínez, que prácticamente fue su debut con la selección e hizo muy buen partido, tanto con su gol y la asistencia. Por otro lado, quizá Gobea, un jugador que a mí en lo personal me sorprendió, ya que en Monterrey este torneo no había tenido esa oportunidad de verlo, tantos minutos, pero dejó también creo que buenas sensaciones para el Jimmy. Hay algunos jugadores que me hubiera gustado que les hubieran dado más oportunidades, ¿no? Quizá jugadores como Marcel Ruiz, que si bien es un jugador que ha sido constante con la selección A, por decirlo de esta forma, pero no ha tenido esos minutos, me sorprendió que no lo haya llamado para este juego. Otros jugadores, ¿no? Que sabemos, pues han tenido un nivel regular. Creo que los centrales habían tenido un muy buen primer tiempo, pero los goles de Colombia creo que fueron muy partícipes en el tiempo que trataron de llegar a las jugadas, muy retrasados. Esperemos que, bueno, yo esperaría que México cambiara totalmente. Veo muy difícilmente que Jimmy Lozano, si llega a tener una mala actuación en Copa América, siga. No por presión de los aficionados, sino veo más por la presión que está con los directivos del fútbol, en el cual pueda tener pues sí, que pueda continuar su ciclo a largo plazo, sobre todo porque no sabemos si tengan opciones de algún técnico extranjero en el caso de emergencia, porque pues Jimmy Lozano sabemos que fue un bomberazo después de lo de Diego Coca, y hay algunos que pues No tienen trabajo. no tienen trabajo y siguen dudando de las capacidades del técnico, que sabemos que pues ha sido criticado en los últimos días, sobre todo porque han habido muchos comerciales. Sabemos que hay algunos narradores o comentaristas de diferentes televisoras que no les agrada este tipo de acciones por parte de los técnicos nacionales, y que si bien estoy de acuerdo un poquito en eso, pero yo creo que por contrato, como lo ha manejado la federación, pues es indudablemente que hagan este tipo de acciones. Para mi punto de vista, el funcionamiento de Jimmy Lozano ha sido como un bombero, únicamente ha saldado a penitas o ha pasado de panzazo las expectativas que muchos tienen sobre él. No creo que sea un jugador o un director técnico que pueda darle un estilo de juego a la selección mexicana. Lo hemos visto en estos últimos partidos de la selección, donde ha sido criticado que no hay balones para Santiago Jiménez, que no hay mucha profundidad por parte de los delanteros, no sé, que no tenemos una defensa sólida o una contención sólida, o que el portero, una rotación de porteros, etcétera. Es cierto, desafortunadamente hay muchas deficiencias en la selección mexicana. No se le ve un estilo de juego a esta selección. Para mí, la última vez que pudimos ver una selección fuerte, que era ofensiva y proponía, era con Miguel Herrera. De ahí en fuera no he visto algo en donde pues me llame la atención ver a la selección de manera ofensiva. Lo hemos visto y tú lo has dicho miles de veces, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que Antuna sea el mejor jugador actualmente, que tiene más goles y más asistencias por encima de los delanteros, cuando su funcionamiento debería de ser más asistidor que obviamente que estos goles? Que bueno, los goles suman, es un plus para él como jugador,
pero no hay jugadores que te pongan esos balones. Ahora, actualmente sabemos que hay muchos jugadores que se han puesto, no tienen como que, no le han dado la seriedad suficiente a la selección mexicana y esto ha conllevado a estos malos resultados, ¿no? Ahora sabemos que Malagón va a ser el portero porque pues desafortunadamente Guillermo Ochoa no se ha recuperado y pienso yo que también pudiera ser una opción Malagón para los compromisos que también se vienen para febrero o marzo. Pienso que Jimmy Lozano, a pesar de que es un técnico joven y que ha tenido ya un recorrido pues no tan amplio en el fútbol mexicano, pero a raíz de su llegada a la selección nacional a nivel mayor, se me hace que es un técnico que no tiene esa variedad. Quizá comparándolo un poquito, no sé, por ejemplo, actualmente con Jardiné, ¿no? Que pues, es el técnico campeón, que a lo largo del torneo muchas veces se le criticó por rotar jugadores e intentó varias formaciones en el cual obviamente los jugadores que metió tienen características totalmente diferentes. Al final de cuentas en la liguilla utilizó su 11 fijo en el cual muy pocas veces logró cambiarlo, pero bueno, en este caso Jimmy Lozano tiene bastantes jugadores en banca que no utiliza. Uno de ellos como es Sebastián Córdoba, que sabíamos que desde el año pasado ha tenido un nivel muy bueno y en selección nacional sorprendentemente llega a tener escasos 10 minutos y eso es por lo mismo de que no trata de ajustar alguna formación en el cual pueda beneficiarle a este tipo de jugadores, ¿no? Y bueno, Córdoba es un ejemplo de varios que sabemos que han tenido pues un nivel muy bueno con sus clubes, pero en selección nacional no han tenido la participación que ellos desearían. Fíjate que, bueno, acabas de tocar un punto importante y no solamente hay que tomar en cuenta a Jardiné, otro de los directores técnicos que para mí es un muy bueno, es Siboldi. Lo que hemos visto que ha hecho con Tigres ha sido un cambio drástico. Hay que recordar el mal momento que llegaron a tener tanto con Miguel Herrera como con el posterior director técnico y cuando llega Siboldi, sabemos que hubo críticas que a este equipo de Tigres ya les decían que ya estaban viejos, que no tenían funcionamiento, etcétera. Y Siboldi sigue con estos mismos jugadores y se ha visto un funcionamiento bastante bueno, cosa que no hemos visto con selección, ¿no? Volvemos a lo mismo. Vamos a ponerlo en paralelo, en donde se critica a los jugadores de selección que dicen siempre son los mismos y no hay ningún cambio. ¿Cómo puede ser posible que Siboldi haya hecho una transformación? Lo mismo con Tigres, que no se pueda, bueno, que actualmente el director técnico de la selección no pueda hacer un cambio drástico con los mismos jugadores de la selección. Sabemos que hay muchos jugadores que tienen ahorita muchas fortalezas. Creo que para mí lo más fuerte que tiene la selección mexicana es la contención y por una parte las bandas, pero de ahí en fuera no veo una solidez tanto en portería en la central ni en la delantera. ¿Por qué? Porque los extremos no te generan esa funcionalidad. Yo creo que también hay un poco de complicidad con los jugadores. Muchas veces se ha dicho que cuando no están a gusto, sobre todo en selección nacional con algún técnico, pues hacen todo lo posible para pues, sabotear el trabajo que el técnico en su momento está tratando de hacer. Creo que el último ejemplo fue con Diego Coca, en el cual él prácticamente intentó meter la línea de tres centrales, que a mi gusto creo que era buena idea, pero a los jugadores no se sintieron tan a gusto o cómodos, que incluso uno de ellos, como fue Johan Vázquez, que declaró que cómo era posible pues un cambio de formación tan drástico si ellos no estaban tan acostumbrados. Y es raro que él lo diga, sobre todo porque él juega en Italia y normalmente en su equipo pues utiliza ese tipo de formaciones. Es difícil que a mi perspectiva el técnico que llegue pueda hacer un cambio pues bastante drástico. Sí sería buena idea tener a lo mejor un Siboldi en selección, que sabemos que es un señor que es serio, pero sabe hacer su trabajo de buena manera. Prácticamente campeón en dos equipos y estuvo cerca con Cruz Azul. Y bueno, esperemos que si Jimmy Lozano no llegara a ser el técnico a largo plazo con México, logren traer un técnico que si bien no sea alguna superestrella, pero sepa manejar este tipo de vestuarios que sabemos son muy pesados. Sí, claro. Tocaste un tema muy importante para mí, que lo de Johan Vázquez, que también lo iba a comentar, me ganaste, pero es sorprendente, ¿no? Eres un jugador profesional, te rentas para eso, tienes que adaptarte a las situaciones, a lo que hay, a lo que está en tu mejor momento, y todavía pones algunas exigencias. Desde hace mucho lo hemos dicho igual, no me acuerdo si lo hemos dicho en el programa, pero yo estoy en contra de esta alineación en la cual se ha casado la selección mexicana. Esta alineación la hemos visto desde que llegó Osorio,
Después de Osorio lo vimos con el Tata Martino, lo vimos con Diego Coca y ahorita lo vemos con el Jimmy Lozano. No entiendo por qué esa terquedad de seguir queriendo jugar con dos extremos, cuando hay que reconocer que actualmente no tienes extremos bien formados. Tienen algunos destellos y desafortunadamente desaparecen. Un ejemplo claro, ahí está Antuna, ahorita creo que es lo más sobresaliente, por así decirlo, pero el Chucky Lozano lo hemos visto por destellos, no, no es el mismo jugador que vimos hace 5 años, obviamente también, o el jugador que vimos contra Alemania, creo que eso ha sido lo más destacado que ha tenido el Chucky Lozano en selección. De ahí en fuera no he visto un jugador que pueda aportar o que sea un líder dentro de la cancha en la parte ofensiva. Pienso que desde hace mucho tiempo la selección debería de jugar con dos delanteros, en su momento, pues, o actualmente, hay que verlo, ¿no? La situación de Raúl Jiménez, que ahorita se ha estado levantando su nivel. También tenemos al joven Santiago Jiménez, que pues bueno, está pasando un excelente momento por Europa. Todavía hiciste que se nacionalizara Rogelio Funes Mori en su momento, por así decirlo. Tienes a Henry Martin y ahorita acabas de nacionalizar a Julián Quiñones. Está bien que sigas atacando, pues obviamente por bandas, pero si estás viendo que tienes más números de delanteros, pues yo cambiaría la alineación completamente. Sí, de acuerdo, ¿no? Prácticamente es desaprovechar el nivel de tus atacantes en la actualidad y sobre todo algo que cuando fue la época del Mundial fue muy criticado o muy señalado que no teníamos un centro delantero pues con un buen nivel, que en ese caso Santi todavía no se afianzaba con tanta regularidad como lo está haciendo actualmente y bueno, esperemos que Jimmy Lozano de aquí a lo que es la fecha FIFA de marzo pues pueda cambiar un poquito más esa metodología que está teniendo actualmente. O sea, lo que comenta estoy de acuerdo. Creo que el Jimmy Lozano está desaprovechando el nivel de los delanteros actuales. Algo que, por ejemplo, cuando iba a ser el Mundial del año pasado, se criticó bastante que no había algún centro delantero bueno. Y como lo mencionaste, ¿no? Tuvieron que nacionalizar a Funes Mori después de la lesión de Raúl Jiménez. Y actualmente creo que los cuatro andan en buen nivel, quizá unos más que otros. Y se me hace, pues creo que una mala estrategia por parte de Lozano que no aproveche al menos algún par en sus 11 titulares. Sabemos que muy difícilmente llegamos a ver a dos centros delanteros al mismo tiempo en lo que es la selección mexicana. Sí, y no solamente el desarrollo de lo que está pasando con la selección, con los delanteros, sino hay que sumar el otro rumor que hubo cuando Davino todavía era parte de la selección mexicana, bueno, de la federación, donde estaban buscando nacionalizar también a Berterame. Sabemos que quieren atacar con todo en la ofensiva, pero no han trabajado de buena forma las bandas, los costados, obviamente para poder sumar el número de asistencias y creación de juego. Otro punto débil que he visto mucho en la selección ha sido el balón parado. En los tiros de esquina han sufrido bastante. Obviamente la defensa no se ha podido imponer y obviamente también con el estilo de juego del portero que estamos hablando de Guillermo Ochoa, que es un jugador que sabe jugar muy bien el área chica, pero no sale en los tiros de esquina, no sabe salir. Ha perjudicado bastante el funcionamiento. Ahora, actualmente, ¿quién podríamos decir o cuál sería tu once perfecto o tu once titular de la selección? Y hasta, bueno, te invito hasta posiblemente cambiar la alineación. Pues mira, yo creo que en la portería, considerando que Ochoa está lesionado actualmente, pondría a Malagón. En el lateral, pues al parecer Jorge Sánchez ya está teniendo esos minutos en Europa. Bueno, no lo he hecho tan mal con Jimmy Lozano, lo metería a él. En la central, híjole, es difícil meter. Creo que César Montes actualmente no tiene nivel en selección, a pesar de que también en los últimos juegos ya ha tenido actividad. Uno de ellos sí sería Johan Vázquez. Es que es difícil. Pues yo creo que, bueno, metería a César Montes ahorita porque no se me ocurre otro defensa. Más bien lo metería por su característica principal, que es la altura. Creo que es una gran ayuda a él cuando son balones parados. Del lado izquierdo, yo creo que Gallardo sigue siendo el mejor en selección. En la media creo que Edson Álvarez y Luis Chávez. Por un costado creo que Antuna. ¿Por qué no meter a Julián Quiñones por el lado izquierdo? Que en esta liguilla con América jugó de ese lado. Y arriba me atrevería a jugar con Henry, con Santiago. Sí, suena bastante creíble porque en el caso de Raúl Jiménez y de Santiago Jiménez, para mí, siento que comparten muchas características similares. Obviamente siento que Raúl Jiménez genera un poquito más de espacio al botarse y Santiago Jiménez es un cazagol, para mí su estilo de juego es un cazagol, es nato, lo ha hecho muy bien y lo hemos visto, ¿no? Obviamente en la Eredivisie,
porque el desarrollo y haber roto este récord que fue la semana pasada es un logro y hay que aplaudirlo, pero sí, desafortunadamente no se ha hecho un buen desarrollo. Yo cambiaría la alineación, honestamente. Yo preferiría hasta jugar con una línea de 5 para asegurar. Yo jugaría obviamente tanto en la portería, pues obviamente Luis Malagón, porque ayer, el día sábado, perdón, Toño Rodríguez demostró que por algo es el tercer portero, no tiene un buen desempeño, desafortunadamente. Ahí se exhibió con el gol de Roger Martínez, donde pudo haber hecho un poquito más. Pero bueno, Luis Malagón en la central, yo preferiría jugar con el líder Edson Álvarez y obviamente tanto con César Montes como con Johan Vázquez. Carrileros jugaría con Gallardo, que sabemos que tiene una profundidad bastante buena, lo hemos visto con Monterrey. Y sí, por derecha jugaría con Jorge Sánchez o ya sea Kevin Álvarez, que bueno, Kevin Álvarez creo que tiene mayor condición como carrilero porque es más rápido y te trabaja muy bien de manera defensiva y también ha habido veces que sabe sumar bien de la manera ofensiva. En la contención, pues yo jugaría con Eric Sánchez, Luis Chávez y yo pondría ahí adelantito de ellos a Julián Quiñones y obviamente ya jugando con los dos delanteros, tanto Henry Martin como Santiago Jiménez. Sí, la verdad me gustó más tu alineación. Creo que así le das un poquito más de espacio a los carrileros, como lo estás diciendo. Pero bueno, ya será decisión del Jimmy Lozano si quiere seguir pues de terco con esta alineación que si bien algunos jugadores ya la conocen, pero creo que pueden dar mejores juegos y sobre todo un espectáculo mejor para el aficionado si lograran cambiar ese tipo de formación que, como ya lo dijiste, pues ya son varios años con ella. Sí, de hecho, todavía tienes a Antuna, que es un jugador que se sabe desarrollar bien por la banda y puede ser alguien que te da oxígeno, ya sea tanto para Julián Quiñones o tanto como para como Kevin Álvarez, que juega por el lado derecho. Pienso que es una formación donde la cual vas a explotar a tus mejores jugadores actuales y podrías explotar a jugadores que no has tenido o no les has dado la oportunidad que se le ha dado, por ejemplo, como con Córdoba, Cortizo, que también han tenido un excelente desempeño con sus respectivos clubes. Sí, y bueno, y por mencionar algunos, porque como lo repetimos hace unos momentos, hay muchísimos jugadores que cuando van a las convocatorias no tienen los minutos que uno esperaría, por lo mismo de no tratar de ajustar pues, la táctica del partido, salvo muy rara ocasión. Sí, esperemos a ver cómo se va desarrollando la situación. Creo que este partido, a pesar de que era un amistoso, sirvió para que Jimmy Lozano volteara a ver a otros jugadores o ver opciones que pueda cambiar en algún momento, porque sabemos que en esta Copa América pues va a ser bastante interesante y ahorita con los partidos que vienen de Nations League, pienso que ya va a repetir porque lo que va a experimentar, perdón, porque pienso que lo que va a buscar es mantener el buen estado físico de los jugadores y no exhibirlos para la Copa América. Sí, tampoco dramatizar tanto con este resultado porque sabemos que es un amistoso, pero bueno, es algo que incluso los aficionados pues llegamos a hacer muy grande o un escándalo gigante con este tipo de resultados. Hay algo muy curioso que sucedió también el día sábado hablando de lo que somos los aficionados. Publicaron un video o unas entrevistas previo al partido a las personas que asistieron a ese juego y algunos no tienen idea de quiénes son los jugadores que eran convocados. A ellos, a lo que mencionaron algunos de ellos, fue que ellos esperaban ver a los jugadores europeos, algo que en la organización del evento me parece que les mintieron. E incluso uno fue honesto y dijo que no sabía ni quién eran los jugadores que estaban representando actualmente con México. Y se me hace pues extraño que sigan también sacando partidos amistosos cuando no son fecha FIFA. Sabemos que están casados en jugarlos en Estados Unidos, pero muchas veces llega a pasar esto, que muchos aficionados desconocen el fútbol actual de nuestro país. Sí, así es. Desafortunadamente no están actualizados de la situación o de las fechas FIFA y piensan que van a ver al equipo completo y no es la ocasión. Les invitamos a que ustedes igual comenten en la parte de abajo cuál sería su alineación perfecta o cuál, más bien, cuál es su alineación ideal para ustedes, ya sea también cambiando formación y cambiando algunos jugadores. Hay que reconocer que esto es lo bonito del fútbol, que cada quien tiene perspectivas diferentes y esto puede ayudar, bueno, a cambiar o abrir la mente a todos los demás, ¿no? Tal vez nosotros estamos en un error y tal vez ustedes pudieran tener
algo mejor que no hemos visto, ¿no? Pero bueno, amigos, les agradecemos mucho su tiempo. Pues ahora sí que estamos nosotros contentos porque ganó el América. Esperemos que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen bien en estas fiestas. Va a haber una pequeña pausa obviamente por las fiestas. No vamos a subir videos ya sea el 25 de diciembre, ni tampoco va a haber el video para el 1 de enero. Pero les deseamos felices fiestas, que se la pasen excelente con sus familiares, disfruten, que todos sus propósitos se cumplan. Les agradecemos mucho su apoyo. Nosotros también ya estamos a punto de cumplir un año y les deseamos lo mejor. Siempre vamos a estar agradecidos con nuestro poco o mucho público que tenemos y les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. Esto es 30 más. Hasta pronto.